Su principal ventaja son su bajo monto de inversión de $80.000 a $240.000, fácil mantenimiento, no requiere de mano de obra especializada, fácil acceso a repuestos, fácil operación, entre otras. Dentro de sus ventajas se pueden mencionar su baja capacidad de carga, son equipos rígidos, lo cual es un problema para el diseño de caminos debido a su mayor radio de curvatura. Los camiones de mayor tonelaje cuentan con doble eje trasero, generan desgaste de neumáticos no uniforme por problemas de arrastre, menor vida útil de 2 a 3 años, menor capacidad de operar en pendientes, menor rendimiento respecto a sus similares mineros, mayor dificultad de operar en terrenos en mal estado, la granulometría ideal de operación debe ser baja. Si hacemos una evaluación del costo por tonelada entre un camión convencional y un camión de equipo de bajo perfil articulado, está más o menos la tercera parte en cuanto al costo de operación. El costo de adquisición, como ya dijimos, de un equipo de bajo perfil articulado es mucho mayor que estos camiones. Pero en este caso, en estos momentos, tenemos que hacer la evaluación. ¿Cuál es el periodo de retorno de la inversión? ¿Cuánto me produce? Por ejemplo, si tenemos un camión chino, en este caso, que está por los $80 a $90.000, el tiempo de retorno es aproximadamente 6 meses. En el caso de un equipo de $240.000, el tiempo de retorno es casi 2 años. Entonces, cierto que el tiempo de vida de estos camiones convencionales es menor, pero nos pueden ayudar a producir. Ojo, también una restricción son las alturas. Estos camiones tienen que verse adecuados en altura y se utilizan para rampas que sean casi rectas o con zigzagueo con pocas curvas, porque cuanto más recto sea, se aprovecha más su ventaja. Otro factor importante es el consumo de llantas que se incrementa. En estos camiones se tiene un promedio de vida de 1.000 a 1.500 y máximo 2.000, diferente al otro que hemos evaluado, que llega a 2.500, 3.000. Pero todo se subsana con un buen mantenimiento de las zonas de acceso hacia la zona de explotación o de carga de transporte principal. A pesar de ello, puede optarse por una flota de transporte complementaria, es decir, en el interior mina puede contratarse con un tipo de transporte más especializado para luego traspasar a camiones convencionales. Recordemos que todo pasa por una evaluación económica, ¿no es cierto? Acá vemos, por ejemplo, los radios de curvatura, el arrastre de eje trasero en las curvas, como son de doble eje en la parte trasera, es muy diferente a uno de bajo perfil, ¿no? Y lo que hablamos, la altura, obviamente estos tienen una mayor envergadura, lo cual tenemos que hacer cortes a estas tolvas. Ya no se requiere este cobertor de la caseta, tiene que ir acá rasante. Y está en función también del equipo. ¿Cuál es la capacidad de levante del equipo de cargueo acarreo? Porque hacer una pequeña rampa para vaciar se puede hacer para descarga, pero no es lo más apropiado. Asimismo, en los puntos de cargueo se tienen que hacer unas cámaras de mayor altura al momento de cuadrarse el equipo y para que alcance el equipo de cargueo y carreo hacia esta tolva, ¿no? Las características principales de los camiones que nos interesa saber son básicamente la capacidad, las pendientes que pueden batir 3 de 15, 8%, en la cual se muestra en los cuadros o en las hojas técnicas, en los gráficos de desempeño, el convertidor de torque, el número de ejes, frenos, curva de desempeño, dirección, pesos, o sea, peso muerto o la tara, peso cargado, equipo estándar y opcionales, tracción, velocidades, curva de rendimientos, motor, transmisión, neumáticos, suspensión, sistema de volteo, descarga, capacidad del tanque de combustible. Acá vamos a ver unos datos de la configuración o dimensiones de este tipo de camiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la altura de transporte, es esta, donde está el camión colmatado. Eso también cuando hagamos o tenemos la decisión de recortar esta zona, la tolva, obviamente estos camiones pueden llegar hasta levantar 30 toneladas. Pero al quitarle ponerlos a ras, estarán cargando de 25 a 27 toneladas. Tenemos el ancho, tenemos el ángulo de descarga, tenemos la altura máxima de tolva en descarga, esta es la altura máxima en descarga. Tenemos la altura de carga, la altura de transporte sin carga, a ras, o sea, distancia entre ejes, radios de giro interno y radios de giro externo y el largo, ¿no? Radio de giro interno, radio de giro externo, para 2 ejes y para 3 ejes. También podemos observar que camiones con acoplado, principalmente para el traslado de material a distancias mayores y rectas básicamente.
En este caso se mantienen las características de interés, modificándose algunas de ellas. Como quedamos, por ejemplo, el costo, repito, el costo horario es mucho menor que uno convencional, iniciando por el precio de adquisición, ¿no? Entonces tenemos que hacer una evaluación económica muy minuciosa. Estos pueden usar como equipos temporales o equipos puente hasta que lleguen los convencionales o trackless. Acá tenemos los que mencionamos sumamente, que vienen con carreta, es decir, los radios de curvatura. Obviamente son mucho mayores. Es el largo del camión más su acople, ¿no? Estos equipos, por ejemplo, se usan cuando tenemos botaderos o en el caso se extrae mineral y cuando llega el equipo a superficie se desengancha la carreta. Ellos se usan cuando tenemos en superficie zona de traspaso de estos tipos de camiones donde se puede enganchar a otro vehículo la carreta y este tiene un punto de descarga inicial y estas carretas son descargadas de otra forma porque no tienen trova de levante. Las carpetas de rodado son fundamentales en la operación de equipos de minería subterránea y en superficie, porque una carpeta de rodado mal mantenida impacta y deteriora los neumáticos. Hay un deterioro y desgaste prematuro de sistemas de dirección, sistemas de amortiguación, el confort del operador porque va rebotando en su asiento, choques de los equipos con las murallas, seguridad en el traslado de equipo, huecos en el piso. Todas ellas afectan el rendimiento y costes de operación de equipos de acarreo en transporte. Señores, recuerden, una carpeta de rodado bien mantenida hace que se incremente la vida de los neumáticos y se incrementen los componentes referentes a dirección y amortiguación. Y este ahorro paga en 8 meses la adquisición de una motoniveladora. Entonces, evaluemos, señor, el mantenimiento con su motoniveladora hace que uno, aparte de esos ahorros que se tienen, el ciclo de producción se reduce, o sea, mayor productividad. Para ello podemos evaluar diferentes tipos de carpetas de rodado en minería subterránea. Tenemos de concreto y rieles, de ladrillos y de grava. Esa es de la parte subterránea, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas minas en el mundo que usan de concreto North Perkins, concreto y rieles Cassiar Mine, de ladrillos Gats, King and Shabine. En la superficie puede ser de concreto asfaltado, grava compactada y roca triturada o suelo estabilizado, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo de concreto. Se ha usado un concreto reforzado sin rieles y queda una capacidad portante entre 80 y 50 megapascales, ¿no? Tiempo de curado 28 días. Han existido problemas en la deformación de carpetas por infiltración de agua, pozas de agua, práctica reducida del sobretamaño golpeándolo sobre la carpeta, escaso mantenimiento como se ve en la foto. Concreto y rieles. Los rieles se empernan al piso, se rellenan con concreto de no más de 35 megapascales, el grosor no mayor a 500 milímetros, y se ha verificado que los equipos LHD funcionan bien y esta estructura aprobada dura hasta 9 años. Costo, $125 por metro cuadrado. Tiempo de construcción, 15 metros por semana. Reparación, se requiere trasladar el piso. Acá tenemos un esquema, por ejemplo, de cómo se hace o cómo se tiene. Acá están los rieles. Básicamente en los puntos que tienen mayor tránsito, ¿no? En este drop point, por ejemplo, se usan estos tipos, ¿no? Hay que usar, por ejemplo, grava compactada con una capa de cemento de 35 megapascales. Rieles en los puntos de extracción y carga, descarga en los puntos de alto deterioro, ¿no? Por el peso. Carpetas en pisos de menor resistencia. Se usan neumáticos unidos por medio de cadenas. Se rellenan con grava, son fáciles de acomodar, remover neumáticos, se producen estallidos de roca en el segundo daño. Este sistema se usa en pisos de baja resistencia, por ejemplo lo usan en minas de carbón, ¿no? Donde el peso es menor. Ladrillos, los ladrillos tienen un grosor de 100 milímetros, básicamente conocido como bloquetas, ¿no? Los ladrillos se preparan en la superficie, son fáciles de instalar, se ocupan inmediatamente sin esperar curado, buena tracción para LHDs, reusables. Desventajas, requiere mucha mano de obra para transportar e instalar. Esa es la mina King Mine en Zimbabue. Acá vemos un cuadro de desventajas y ventajas por cada tipo de carpeta rodado. En este cuadro podemos ver, por ejemplo, en concreto, ventajas. Un buen finalizado de la superficie puede ser reforzado con mallas y protegido de LHD por medio de rieles.
Desventajas: requiere un mínimo de 7 días de curado, periodo en el cual no pueden operar equipos. La reparación requiere de cambios de concreto y por lo tanto requiere de tiempo de curado. El piso debe ser excavado hasta roca sólida o el material compactado previo a la instalación. Ladrillos: ventajas: listos para instalar, no requiere excavar hasta la roca, fácil de reparar en caso de daño. El concreto garantiza tener la suficiente resistencia para soportar el desgaste por el traslado de LHDs. Desventajas: gran cantidad de mano de obra para instalar los ladrillos, el costo es alto, no se puede usar en puntos de extracción sin concreto o planchas de acero. Ladrillos con bloquetas, similar a los ladrillos comunes pero más fácil de hacer y más baratos. Igual que el caso anterior, pero requiere aún más mano de obra. Concreto reforzado con rieles, similar al caso de carpeta y concreto, los rieles tienen que ser instalados antes y esto aumenta los costos. Los rieles mejoran la resistencia al desgaste, se recomienda para zonas de carguillo o puntos de extracción si no se producen hoyos en el piso. Desventajas: si ocurren deformaciones se debe prevenir la operación de los equipos si no puede ocurrir daño a los neumáticos. Concreto compactado: si la logística lo permite, este puede ser un buen material para carpetas y para reparar carpetas de concreto. En minería subterránea: desventajas: ha probado ser difícil de instalar y lograr la resistencia requerida. Grava: ventajas: fácil de instalar, bajo costo de instalación. Desventajas: resistencia a rodadura alta, altos costos de mantenimiento, altos costos de operación. El material tiene que ser apropiado, o sea, con una granulometría de 1/4 hasta 3/4 por capas, ¿no?, para que cuando haya problemas de drenaje puedan pasar a través de esas carpetas. Concreto asfáltico, el que se puede usar tanto para subterránea como superficie. Está compuesto por asfalto más ripios, buena adhesión, reduce los problemas de polvo, la superficie suave, mejora la velocidad, 4 pulgadas como mínimo por peso de equipos, se usa una subbase y base de roca chancada, tiene un alto costo. 4 pulgadas de espesor, aproximadamente de 46 a 57 dólares por metro cuadrado, ¿no? Acá tenemos un esquema en el cual se tiene la base, el estabilizado y la carpeta asfáltica. Dentro de la carpeta asfáltica estabilizado se usa una imprimación MC30. Esto se utiliza en algunas minas en las rampas principales de salida, en lo cual impacta directamente en el ciclo de minado haciéndolo más corto. Obviamente todo esto se tiene que evaluar económicamente, tener una buena carpeta de rodadura o de rodado en las zonas de alto tránsito. Obviamente tiene que estar esto acompañado de un sistema de controles de seguridad para lo que es subida o bajada. En Canadá se emplean semáforos internos, ¿no?, que cuando sale un equipo automáticamente se prende la luz verde para que pueda bajar uno. Y así, ¿no?, cuando están dentro de la mina, en zonas internas, se tiene un cuadro de semaforización para así evitar accidentes debido a que se incrementa la velocidad. Superficie y grava compacta de roca chancada. Cuando se mantiene adecuadamente se obtiene un alto coeficiente de adhesión con baja resistencia a la rodadura. Es de bajo costo, construcción rápida. Es una alternativa cuando la ruta tendrá uso limitado. La subbase, base y superficie se puede construir con piedra chancada como material. Esto se usa básicamente en superficie. Acá tenemos una distribución de grava en la superficie. Tenemos, por ejemplo, las mallas que tenemos de 1,5 pulgadas, de 1 pulgada, 3/4, el límite plástico, el óptimo de contenido de humedad, ¿no? Superficie, grava compactada y roca chancada en superficie. Superficie de gravilla de 6 pulgadas. Se requiere mantener las vías. Los costos dependerán de la disponibilidad de material a canteras, voladuras de frentes. Por ejemplo, California Brenner Ratio, medida de resistencia al corte. Por ejemplo, eso cuando queremos llevar desmonte hacia unas zonas o mineral a un punto de stockpile cercano a una chancadora primaria, podemos usar este tipo de carpeta rodado de grava compactada en superficie. Suelo estabilizado. Son suelos que se estabilizan por medio de aditivos que aumentan la estabilidad mecánica del mismo. Tenemos que se le pueden adicionar cloruro de sodio de calcio para arcillas y limos, impermeabilizan y disminuyen los polvos, productos asfálticos para material triturado sin cohesión, emulsión muy usada, escorias de fundición comúnmente en carpetas asfálticas dan mayor resistencia, impermeabilizan y prolongan la vida útil. Lignosulfatos son un producto de fabricación de la pulpa de madera como plastificante en la fabricación de concreto, donde permite que sea hecho con menos agua, concreto más fuerte, mientras que mantiene la capacidad del mismo. Limo hidratado endurece la carpeta reduciendo la cantidad de polvo. Polímeros
comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia, impermeabilizan y prolongan la vida útil. Obviamente usted ya evaluará económicamente el costo y también versus el incremento de la productividad por reducir los ciclos de minado. Mantenimiento. El mantenimiento de las carpetas de rodado es esencial debido a que mejoren la seguridad, los costos de LHD se reducen tanto como 50% y las productividades aumentan debido a reducción de desgaste de neumáticos, reducción en el desgaste de la articulación central del LHD, dirección, suspensión y otros componentes, disminución del tiempo de viaje de los equipos, reducción en el número de impactos laterales de las máquinas, lo que afecta tanto a la máquina como a los pilares de las galerías, mejor ambiente de trabajo y por lo tanto en las eficiencias del sistema. Ahora vamos a hablar otro medio de transporte, locomotoras, conceptos previos. Tracción horizontal es la fuerza de empuje que se opone a los esfuerzos resistentes debido al movimiento en función a una velocidad. Los esfuerzos resistentes son una composición de esfuerzos para un tren, locomotora más material remolcado, producida a una velocidad constante. Esta composición se da de la siguiente manera. La suma de resistencias de cualquier naturaleza que, en línea recta y horizontal, se oponen al movimiento del tren, resistencia normal al movimiento, la resistencia ocasional debido a curvas y la gradiente, los esfuerzos de inercia de las grandes masas en los arranques y aceleraciones. Por ejemplo, tenemos que el esfuerzo resistente para locomotoras, o sea, la resistencia normal específica, es igual a 0,65 más 13.5 sobre el peso por eje de vehículo en toneladas más 0,000932 multiplicada por la velocidad más 0.0045 más el área de sección frontal del vehículo sobre el peso total del vehículo por la velocidad del vehículo al cuadrado. En la figura están representados los componentes de las fuerzas que se forman en consideración para el cálculo de la resistencia por gradiente y que estarán en función de la gravedad. RG, resistencia total por gradiente debido al peso, θ, el ángulo de inclinación, G, peso específico, donde RG es igual a P seno de θ. En la práctica, se toma un valor de 20 libras por tonelada corta por cada 1% de la gradiente. La resistencia a la gradiente RG puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando el movimiento es en sentido ascendente y negativo cuando el movimiento es en sentido descendente. Resistencia a la rodadura. Viene representada por la sumatoria de la resistencia normal al movimiento. Además, se puede calcular con la siguiente expresión matemática. Resistencia a la rodadura es igual a brazos de palanca de resistencia a la rodadura sobre la mitad del diámetro de la rueda multiplicado por el peso del vehículo, sin incluir los rodámenes, más el peso total del vehículo. Por tanto, el coeficiente de rozamiento de la rodadura es igual al brazo de resistencia, es igual a brazos de palanca de resistencia a la rodadura sobre el diámetro de la rueda sobre 2. Acá tenemos ya unos estándares en cuanto a resistencia a la rodadura y lo utilizamos como datos prácticos para determinar la resistencia que se puede utilizar con la tabla siguiente. Por ejemplo, vías en condiciones normales, la resistencia a la rodadura libras sobre tonelada corta, carros con cojinetes de bolas ordinarias, 30, carros con cojinetes de rodillos cilíndricos, de 15 a 20, carros con cojinetes con rodillos cilíndricos, 10, carros con cojinetes planos, 30. Resistencias suplementarias o incidentes. Resistencia debido a la curva, RC. El paso de las curvas necesita un aumento del esfuerzo de tracción porque se opone al movimiento de los vagones, debido a las siguientes razones. Por la solidaridad de las ruedas caladas sobre el mismo eje y que teniendo que recorrer caminos diferentes en el mismo tiempo con la misma velocidad angular, supondrá necesariamente un deslizamiento de una sobre otra. Por el paralelismo de los ejes, el esfuerzo transmitido de una vagoneta a la siguiente deja de ser perpendicular a esta.